Pues bueno, vamos a disfrutar con vosotros de una interesantísima conversación que va a girar alrededor de todo lo que estábamos comentando, ¿no? Y comienzo, si os parece, de acuerdo al rol que jugáis y que habéis jugado también en otras utilities. ¿Cómo creéis que la experiencia en la evolución tecnológica, en la digitalización de otros sectores puede ayudar a la transformación digital del agua? Ignacio, comenzamos contigo, si te parece. ¿Y cuáles han sido esas principales razones también para seleccionar esta temática, ¿no? Bueno, pues muchas gracias a Iagua por organizar el evento y, bueno, y a todos los presentes por estar aquí en esta sesión. La verdad que, bueno, cuando nos dieron la oportunidad de tener varias sesiones aquí en el evento, pues teníamos claro que en las salas técnicas pues, podríamos presentar alguna de nuestras soluciones y en la sala plenaria pues, bueno, le dimos más vueltas, ¿no? Y pensamos que podría ser de interés para todos traernos, ¿no?, experiencias que hemos tenido a lo largo de los últimos años en la transformación digital de otras utilities, ¿no?, como pueden ser las eléctricas, ¿no?, donde el grado de madurez digital de estas utilities o del sector eléctrico, como sabéis, pues es más avanzado, ¿no? Y puede ser un espejo que nos guíe en el camino de esta transformación, ¿no?, a día de hoy. Bueno, y diréis, bueno, pues nos acompañan sin duda dos compañeros que tienen amplia experiencia en la transformación digital de estas otras utilities, ¿no?, y que creo que compartirán pues, sabiduría en este sentido, ¿no? Y bueno, os preguntaréis, ¿no?, qué similitud hay entre utilities, ¿no? Aparte de ser empresas que gestionan servicios públicos, pues yo creo que hay varias, digamos, semejanzas en cuanto a la gestión, ¿no? Desde un punto de vista de los activos, estamos hablando de que, por ejemplo, en el sector eléctrico tenemos activos ligados como plantas, ¿no?, en el que se gestiona, por ejemplo, la generación de energía eléctrica de distintas fuentes, y lo compararíamos con plantas en el mundo del agua de tratamiento, ¿no?, desalación, depuración, potabilización. Sin duda se gestiona como un ente completo que tienen equipos distintos, pero no deja de ser una gestión completa en la que quieres optimizar y quieres hacer el mejor mantenimiento posible de esos activos, ¿no? Igualmente, aparte de las plantas, tenemos activos lineales, ¿no? Esa gestión de activos lineales también es semejante en ambos sectores, ¿no? Tenemos en el mundo eléctrico toda la parte de tendidos eléctricos, redes de distribución eléctrica, y en el mundo del agua, conducciones de abastecimiento en alta, redes de distribución de agua. Hablamos igual de distintos activos, aunque a veces similares, ¿no? Y bueno, los tenemos que gestionar de una forma similar. Si nos ponemos a pensar ahora en los sistemas que gestiona la operación de estas dos utilities, ¿no?, igual volvemos al mismo tipo de sistemas. Tenemos sistemas SCADA, por ejemplo, para todo el control y adquisición y control de la información en campo, en planta. Toda la parte de gestión de la medida, ¿no?, que hemos estado viendo todos estos días como un bloque importante en el que, bueno, el sector eléctrico ya tiene avanzado toda la parte de medición inteligente, y ahora en el mundo del agua nos embarcamos en esta nueva transición hacia la evolución de todos los datos, de disponer de datos prácticamente en tiempo real para el consumidor, ¿no? Y otras tecnologías como pueden ser el GIS, de toda la parte de gestión de activos IoT, que seguro que nuestros compañeros pues, nos dan algunos ejemplos. Y lo mismo pasa a nivel empresarial, pues lógicamente objetivos similares, a nivel de unidad de negocio, minimización de costes, buscar eficiencias, mejoras de rendimiento en ambas, en distintas utilities. A nivel de empresa, sin duda, gestionar toda esa información que tenemos para pues, dar una visión holística a la gestión empresarial. Toda la parte de clientes, potenciar o poner el cliente en el centro, darle la mayor información posible, ¿no?, en tiempo real de sus consumos, tener grados de satisfacción más altos. Y a nivel comunidad, todos estamos buscando toda la parte de sostenibilidad y reducción de emisiones de efecto invernadero, ¿no? Entonces, sin duda, nos debe servir como un ejemplo que seguir, ¿no?, y aprender de esas experiencias de otros sectores que han avanzado más rápido. Sin duda, una magnífica introducción, Ignacio, y os tengo que preguntar, por supuesto, estamos en este evento, estamos hablando de digitalización desde el primer momento. ¿Cuál es la situación del sector en materia digital y también cómo puede ayudar, cómo está ayudando la transformación digital a responder a todos estos objetivos que tiene el sector? Bueno, esta creo que también es para mí. Bueno, la verdad que, a diferencia de otras utilities, en este caso, el sector del agua, digamos que su gestión es distinta, ¿no? Y hay más actores implicados, ¿no? Porque si nos ponemos a pensar, la gestión
la gestión del agua es competencia municipal, con lo cual hay un montón de players que además tienen modelos de gestión muy distintos, ¿no? Como sabemos, está repartido el mercado en empresas privadas que gestionan concesiones con distintos plazos de tiempo, empresas públicas que gestionan el recurso, servicios municipales directamente de ayuntamientos y empresas mixtas, ¿no? Combinando ayuntamientos con empresas privadas. Entonces, sin duda, tenemos grados de madurez digital muy distintos entre empresas, entre municipios. Hay municipios muy grandes y municipios más pequeños con menores volúmenes y mayores dificultades de digitalizar. Y yo creo que uno de los problemas que tiene el sector es la limitación de la inversión, ¿no? que sin duda se hace muy complicado justificar aumentos de tarifas y por tanto, mejorar en esa materia de ser más eficientes. Yo destacaría varios retos que tenemos por delante todos los actores, toda la parte de preservación del recurso, ¿no? Desde toda la administración en monitorizar las masas de agua, recuperar ciertas masas de agua, tanto los operadores, ¿no? En su fase final ser los más eficientes, reducir las pérdidas de agua. Y toda la parte de concienciación y transparencia ciudadana, que sin duda es fundamental. Ahora, con toda la información, que me consta que ya incluso el Ministerio empieza a ofrecer información más al ciudadano y, por tanto, esta parte es importante para poner valor a la actividad que se realiza en el ciclo, ¿no? y justificar así todo lo que tiene que invertirse en el sector para realmente potenciar y dar un servicio de garantía y de calidad, ¿no? Por tanto, hay que ver, cada una de las empresas, cada uno de los actores tiene que ver por dónde avanzar digitalmente. No se trata de digitalizar por digitalizar, sino que cada empresa debe saber dónde está su foco para coger la digitalización como un medio y no como un fin en sí mismo, ¿no? Entonces, yo creo que estamos en esa fase. Creo que es un reto muy bonito porque ahora mismo con los PERTE tenemos la capacidad de que esa inversión nos puede ayudar a ser más eficientes. El avance en la tecnología nos permite tener una sensorización de última tecnología, que podamos tener datos buenos, datos de calidad. Y aparte, las tecnologías de tratamiento y almacenamiento ya de esos datos nos permiten tener posibilidad de nuevos casos de uso, de optimizar procesos, de ser más eficientes realmente, ¿no? Entonces, yo creo que es un buen reto y ahora en materia digital vamos a avanzar un montón y vamos a poder ser relevantes internacionalmente incluso. Es un desafío, pero un buen desafío de los apasionantes, ¿verdad? De los que da gusto abordar. Nos comentabas que es complejo, que hay distintos grados de madurez, pero me gustaría saber, Francisco, Silvia también, ¿cómo habéis iniciado esa transformación en otros sectores, ¿no? ¿Y qué tipo de soluciones digitales se han impuesto en esta gestión digital de otras utilities, para que también nos hagamos una idea? Si quieres, contesto yo. Yo creo que me quedo con el comentario de mi compañero Nacho, ¿no? Digitalizar por digitalizar no tiene sentido, ¿no? Eso yo creo que lo entendemos todos, ¿no? Yo creo que las compañías tienen que racionalizar su inversión en transformación digital y lo tienen que hacer bien, lo tienen que hacer con una estrategia, lo tienen que hacer marcándose un roadmap, unos objetivos, unos indicadores para entender si se han cumplido o no esos objetivos, ¿no? Digamos que hay un camino para esa inversión, para racionalizar esa inversión. Y nosotros que venimos de las TIC, esto lo sabemos muy bien, ¿no? O sea, vender tecnología per se no tiene sentido o no se sostiene en el tiempo, ¿no? Al final, si vendes tecnología es para, de alguna manera, resolver un problema de nuestros clientes con un caso de uso, ¿vale? O optimizar algún tipo de proceso o algo similar. Entonces, nosotros solemos seguir ese camino, ¿no? Acompañamos a nuestros clientes a seguir ese camino y lo que solemos hacer al final es, las últimas etapas es donde elegimos los habilitadores tecnológicos o esas tecnologías disruptivas en algunos casos que nos van a ayudar a conseguir, digamos, esos objetivos que se han marcado en dicho roadmap, ¿no? Y ahí, contestando un poco a la segunda pregunta, ¿no? Nosotros trabajamos con muchas tecnologías, creo que ya Nacho ha dicho alguna de ellas, pero bueno, yo me voy a centrar un poco más en las más disruptivas. Y dejo aquí el Big Data, que yo creo que ya no es ya disruptivo, ya trabajamos desde hace muchos años con ese concepto de Big Data, pero sí que es verdad que nosotros estamos trabajando mucho con IoT y Edge Computing, por ejemplo, que es un tándem que nos permite apalancar muchísimos casos de uso digitales, ¿vale? Junto con otros habilitadores tecnológicos, como es la inteligencia artificial, como no, visión artificial, que nos da también muchos casos de uso, nos proporciona ese tipo de casos de uso, son muy interesantes además. Hablamos de Digital Twin, hablamos de realidad aumentada, realidad mixta.
Yo creo que la parte de comunicaciones hay que también comentarla, son habilitadores tecnológicos también, ¿no? Dentro del mundo del IoT, por ejemplo, los low power, las comunicaciones low power tipo redes LoRa, Narrowband IoT o Zigbee, por ejemplo, para corta distancia, pues son muy importantes, ¿no? Y hay que tenerlas también, tratarlas como un habilitador tecnológico y, como no, bueno, el 5G o el LTE en general, ¿no? Y esto mezclado con otras tecnologías o uso tecnológico, por ejemplo, utilizar drones, tecnología LIDAR, radar, para casos de uso un poco más específico, pero que también no dejan de ser habilitadores tecnológicos muy interesantes, ¿no? Entonces, tomando alguno o un conjunto, subconjunto de estos habilitadores, nos permite crear infinidad de casos de uso inimaginables, ¿no? Y simplemente pongo un ejemplo. Comentamos anteriormente en utilities, digamos, con una madurez tecnológica un poquito quizá mayor que el sector del agua, como es el sector eléctrico. Solo, por ejemplo, 2 habilitadores de los que he comentado, el IoT y el Edge Computing, nos han permitido afrontar un reto transformacional de un sector como es el de la distribución eléctrica, ¿vale? No me voy a meter el porqué de ese reto transformacional, pero sí el cómo, ¿no? Es decir, ellos tienen un control, una monitorización del 20% de la red y con eso gestionan su negocio, ¿vale? Que es el transmitir, digamos, o distribuir, perdón, la energía a nuestros hogares y edificios. Y ahora, por esos motivos que no me voy a extender aquí, necesitan monitorizar prácticamente 100% de la red y controlar, pues a lo mejor el 80%, ¿no? Eso no se consigue con sistemas legacy, tipo SCADAs y demás, eso se consigue con tecnología habilitadora como es el IoT y el Edge Computing, que nos han permitido hacer esto de una manera cost efectiva. Y en este sentido nos contabas estrategia, IoT, Edge Computing, mucha tecnología a nuestra disposición para crear tantos casos de uso como imaginemos. Silvia, en particular en el ámbito de la gestión de activos, ¿cuál es vuestra experiencia en otros sectores? Sí, bueno, en un sector, en un área, digamos, de actividad tan importante como para las utilities y en general para cualquier tipo de organización intensiva en activos, como es la gestión de activos, ¿no? Es fundamental empezar también con ese análisis inicial que comentaba Fran. Es decir, identificar cuáles son los KPIs claves en particular que queremos conseguir, ya sea la extensión de la vida útil de los activos, ya sea mejorar la disponibilidad, evitar esos fallos catastróficos, esas indisponibilidades que tanto daño hacen a la compañía y tanto impactan en los resultados, reducir los consumos energéticos, etcétera, ¿no? Una vez que identificamos o decidimos cuáles son esas prioridades o esos objetivos, podemos seleccionar las herramientas tecnológicas, las soluciones que nos van a permitir alcanzarlos, ¿no? Pues podríamos estar hablando de soluciones de analítica predictiva con algoritmos de machine learning, podríamos estar hablando de soluciones que gestionan el riesgo, analizando la criticidad y las consecuencias que puede tener el fallo en un determinado momento, algoritmos de optimización para buscar los puntos óptimos de funcionamiento, etcétera, ¿no? Una vez que ya hemos definido estas soluciones que nos van a permitir obtener esos objetivos, tenemos también que pensar si tenemos resueltos temas como la conectividad o como la sensórica. Es decir, al final, la mayor parte de estas soluciones de digitalización se basan en datos, en este caso, como estamos hablando de activos, en medidas que provienen de sensores, de instrumentos que tenemos desplegados en campo, y hay que hacer ese ejercicio, ¿no? Ver si ya de partida tenemos toda esa sensórica desplegada o es necesario hacer una inversión inicial. Y un poco en línea con lo que comentaban mis dos compañeros, de que no se trata de digitalizar por digitalizar, sino que hay que racionalizar las inversiones y hay que tratar de obtener el máximo retorno, pues nosotros siempre empezamos estas iniciativas de optimización de la gestión de activos o de transformación digital de la gestión de activos haciendo un análisis de criticidad, es decir, identificando ese 15-20% de equipos o de activos que son más críticos y que nos van a permitir obtener pues, ese 70-80% del retorno que se puede obtener con estas soluciones, ¿no? Entonces, bueno, esto es muy importante y hay otras cuestiones, digamos ya más organizativas, que no son menos relevantes y que también conviene analizar desde un principio, ¿no? En el marco, yo sigo, ¿no? en el marco de la gestión de activos, pues conviene pensar, sobre todo en compañías grandes,
pues, no sé, en las que dispongamos de distintas plantas de tratamiento, depuración, etcétera, pues pensar si puede interesar la creación de unidades organizativas centralizadas, que hoy día la tecnología lo permite porque tenemos ese acceso remoto a los datos y tenemos las aplicaciones que nos permiten hacer esos análisis. Unidades centralizadas como pueden ser un centro de monitorización y diagnóstico donde tenemos los equipos humanos, los profesionales, expertos especializados en determinadas áreas de conocimiento, fiabilidad, ingeniería de procesos, análisis de vibraciones, lo que sea, al servicio de la explotación de todas esas instalaciones que están dispersas geográficamente, ¿no? Y al final este tipo de unidades son también muy importantes porque van a permitir mantener la excelencia operativa en situaciones donde muchas veces tenemos recursos limitados, especialmente esos recursos más expertos, ¿no? Nos van a ayudar también a la estandarización, al aprendizaje continuo, ¿no? De las lecciones aprendidas de una instalación, aplicarlo también en otras y, en definitiva, pues a potenciar el conocimiento dentro de la compañía, ¿no? Entonces, yo creo que es un poco, en mi experiencia, nuestra experiencia en Minsait, la manera de iniciar estos procesos de digitalización en el campo de la gestión de activos de manera racional, de manera ordenada. Gracias, Silvia. Pues continuando con la experiencia, me gustaría preguntaros algo que creo que es complicado, ¿no? Porque, por un lado, ¿qué beneficios os habéis encontrado, ¿no?, en esta transformación digital durante la transformación, pero también dificultades, que es importante ponerlo sobre la mesa porque es lo que nos ayuda, ¿no?, esa experiencia a mejorar y a seguir evolucionando? Sí, si me permitís. Efectivamente, eso es clave, ¿no? Bueno, siguiendo un poco en el ámbito de la gestión de activos, yo diría que este área precisamente es una de las que más claramente puede verse beneficiada, ¿no? Con todo lo que las capacidades que la industria 4.0 y la transformación digital nos proporciona, ¿no? No sé, se me ocurre, por ejemplo, en el ámbito todas las tecnologías, las técnicas analíticas que nos habilita la inteligencia artificial, pues nos ha permitido en los últimos años desarrollar soluciones, por ejemplo, de analítica predictiva, que utilizando algoritmos de machine learning o de otro tipo, pues nos permiten entrenar modelos empíricos con datos históricos de los activos, de manera que vamos a tener un aviso, una antelación a los problemas que pueden venir en un futuro más o menos lejano en los activos, ¿no? Y al final los beneficios que esto reporta son muy grandes, ¿no? Porque nos va a permitir establecer o implantar estrategias de mantenimiento avanzadas basadas en la condición real del activo, ¿no? Evitando pues, esos fallos catastróficos que tanto daño nos pueden hacer en términos incluso en los peores escenarios de impacto en la seguridad de las personas o daños, impacto medioambiental importante, convertidos con incluso explosiones, incendios, etcétera. Y en los casos quizá menos graves, pues con impacto en el servicio o con esos grandes correctivos, ¿no? por tener paradas largas y daños muy grandes, a veces en equipos colaterales, ¿no? Y esto lo vamos a conseguir evitar, ¿no?, con estas herramientas. Esto, además, fijaros que hay muchos clientes en otras utilities que nos están reportando que esto se reconoce incluso por las propias aseguradoras que reconocen este valor a los clientes, a las empresas que tienen este tipo de sistemas funcionando vía reducción de las primas, ¿no?, de seguro anuales. Con lo cual, esto es muy importante. Y bueno, ya últimamente este era un ejemplo, ¿no?, de analítica predictiva que ya llevamos trabajando mucho tiempo en ello, pero en los últimos años, ¿no?, todo el concepto que se conoce como gemelo digital o digital twin, que al final es verdad que es un concepto muy amplio, pero al final aglutina pues, todas estas tecnologías que comentaba Fran, ¿no?, de los modelos 3D, realidad aumentada, realidad virtual, inteligencia artificial, reconocimiento de imágenes, en fin, para aplicar a casos de uso de lo más variados, ¿no? Así que os pueda resultar familiar en el sector del agua, pues un caso reciente que hemos desarrollado con gemelos digitales es el desarrollo de un gemelo digital para unas bombas de inyección de agua, en este caso en un yacimiento de petróleo, para buscar la optimización energética, es decir, buscar el número óptimo de bombas y la velocidad a la que tienen que estar funcionando en cada momento para conseguir el mínimo consumo energético del conjunto, ¿no? Este es un ejemplo y, bueno, hay otros muchos.
Y preguntabas, creo, también por las dificultades, ¿no? Este punto es fundamental. Bueno, hay muchas dificultades a las que hay que enfrentarse, ¿no? Pero quizá diría que el factor humano, que muchas veces se descuida, es fundamental. Al final, la digitalización no va solo de tecnología. La tecnología, por supuesto, es la base, es fundamental. Pero solamente invirtiendo en tecnología no vamos a conseguir esos beneficios que comentaba antes, ¿no? Para que de verdad esto funcione, hay que tener en cuenta que esto tiene que estar unido a un proceso de transformación cultural de la organización. Hay que identificar desde el inicio a las personas, a los profesionales, a las unidades que van a verse afectadas de una manera u otra por esta digitalización, formarlas, a tener en cuenta su conocimiento, su experiencia, la manera de trabajar actual con la que están desempeñando su trabajo y hacerles partícipes, ¿no? de todo este proceso desde el inicio. Pues porque al final esto va a impactar en su trabajo del día a día y es la única manera de vencer esa resistencia, ese rechazo que es natural y que todos tenemos, ¿no? cuando nos enfrentamos a un cambio, ¿no? O si lo sentimos como una imposición, ¿no? De tienes que hacer esto y tienes que empezar a trabajar de manera distinta. Entonces, lo tienen que hacer suyo. Y pongo un ejemplo en los casos de analítica predictiva. Para conseguir ese mantenimiento basado en la condición, podemos invertir en la mejor herramienta, tener esa anticipación al fallo muy grande, pero si al final el personal de mantenimiento que tiene que analizar ese caso, tomar decisiones y actuar, no da credibilidad a ese aviso y al final toma las decisiones basadas simplemente en los mismos criterios con que lo ha venido haciendo hasta ahora, pues al final el retorno no va a llegar, ¿no? Entonces, bueno, en nuestra experiencia, al final, el éxito de este tipo de iniciativas se da siempre en las compañías que se toman muy en serio desde el principio el tema de la gestión del cambio. Que el éxito tiene que ser compartido, ¿no? Por parte de todos y global. Pues os voy a pedir un ejercicio de mirar un poco hacia el futuro, ¿no? Porque estamos hablando de muchísimas tendencias a lo largo de estos días en el Summit, pero ¿cuáles son las que veis vosotros que creéis que van a ser principales, más importantes a un corto o a un medio plazo? Pues si quieres, comento yo rápidamente, que nos queda poquito tiempo. Yo creo que el sector del agua, por decirlo de alguna manera, va un poquito, lleva ya años, digamos varios años metidos en la transformación digital de la que estamos hablando, pero esa madurez tecnológica todavía no tiene la misma que otros sectores, ¿no? Que otras utilities, llamámosle primas hermanas, ¿no? Y creo que los PERTEs, como decía Nacho inicialmente, ahora mismo es una oportunidad de oro, ¿no? Para invertir y acelerar el paso, ¿no? En el corto medio plazo. Es verdad, además, que es un sector que ahora mismo vamos a tener una transformación muy importante, muy relevante, debido sobre todo a temas como el cambio climático y aquí en España el tema de la gestión de los problemas de gestión hídrica van a ser acuciantes en las próximas décadas, seguramente, por lo menos en algunas regiones, ¿no? Yo creo que va a haber una inversión, por ejemplo, en desalinización, va a haber una inversión en ciudades esponja, mejora de la calidad del agua, mejora de la captación, yo creo que es muy importante, mejora de la reutilización del agua, ¿vale? Y ahí tenemos que estar todos, desde el digamos, ciudadano hasta las corporaciones. Y todo eso va a venir en los próximos años, va a haber mucha inversión y vamos a tener que empezar desde cero en modo digital, ¿vale? Es decir, no solo digitalicemos lo que ya tenemos, activos o procesos, sino todo esto que va a venir en un futuro, ¿no? Y quiero acabar indicando que me parece súper importante, porque ya nos ha pasado en otras utilities, por ejemplo en las eléctricas, al ciudadano, creo que también lo comentaba Nacho inicialmente, al ciudadano hay que ponerle en el centro, ¿vale? Al ciudadano tiene que ser parte activa de este proceso. En electricidad nos pasa lo mismo. El consumidor se convertía en prosumidor. Seguramente aquí en esta sala hay muchas personas con placas solares, batería, coche eléctrico, ¿no? Pues en el agua va a pasar algo parecido. Hay que darle información valiosa al ciudadano, hay que hacerle partícipe de alguna manera, ¿de acuerdo?, para formar parte del sistema, ¿vale? Y ya se están dando los primeros pasos, una app donde el ciudadano pues, puede ver sus consumos, su histórico de consumo, su baseline. A partir de ahí, esto solo con el AMI, ¿no? Los smart meters que se están desplegando y tal. A partir de ahí, con tecnología como los habilitadores tecnológicos como los que hemos comentado, ¿no? Sensórica en el hogar, por ejemplo, edge computing con inteligencia artificial para detección, por ejemplo, de fugas, ¿no? Y cortar el agua con una actuación sobre la cometida, por ejemplo, en caso de que detecte y la inteligencia artificial diga, oye, esto es una fuga, porque veo bajada de presión y además veo un pico de consumo.
o informar al ciudadano, por ejemplo, a través de la app, de la calidad del agua con un sensor en acometida de calidad del agua, muy importante también, que, sobre todo en el futuro. Los casos de uso, no me quiero extender porque no nos queda mucho tiempo, los casos de uso son infinitos, ¿vale? Y ya nos está pasando en electricidad y en agua va a pasar algo parecido, ¿vale? Y yo creo que en cualquier caso el ciudadano tiene que estar en el centro, ¿vale? Tenemos que poner, porque si no todo lo que estamos haciendo al final no va a servir. Dejo ya un minutito a Nacho para que acabe, pero en cierre porque no se nos va el tiempo. Sí, pero os quería preguntar por vuestra experiencia en el sector agua dentro de Minsait, ¿no? Porque es importante saber todo lo que estáis haciendo para ayudar, cómo creéis que también podéis ayudar o aportar en esta transformación digital de las utilities del agua. Nacho. Bueno, yo creo que Minsait fundamentalmente, bueno, somos una empresa tecnológica, ¿no? Y yo creo que podemos traer, digamos, esa filosofía de haber trabajado con multitud de tecnologías y en otros sectores, pero también ya en el sector del agua, ¿no? La verdad que Minsait lleva trabajando en el sector del agua más de 20 años, con proyectos nacionales e internacionales, ¿no? De la mano de distintos clientes. Yo me quedaría con cuatro digamos, líneas clave que pueden aterrizarse muy bien en la digitalización del sector del agua. Una parte más cross de ciberseguridad que debe acompañar a todos los proyectos y que sin duda nos tenemos que adaptar a nivel normativo para poder dar cumplimiento, no solo en la parte IT, sino toda la parte OT, ¿no? Una parte importante también de consultoría. Cada uno, como decía, cada servicio tiene una digitalización o un grado de digitalización diferente y yo creo que es importante hacer planes de transformación digital adaptados, planes de gestión del cambio, como comentaba Silvia. Un tercer bloque que serían las soluciones que nosotros implantamos, integramos de terceros, de fabricantes de software líderes, ¿no? Que muchos de ellos están por aquí, ¿no? Pues, por ejemplo, implantaciones de SCADA, como pueda ser el producto de Aveva, o implantaciones de sistemas de gestión de activos, ¿no? Que, por ejemplo, tenemos un proyecto de referencia con IBM Máximo en Canal de Isabel II para digitalizar todos esos activos. Incluso pues, soluciones para gestión de expedientes a través de la implantación de Primavera, ¿no? De sistemas de Oracle. Yo creo que todas esas integraciones, esos productos referentes en el mercado, hay que ponerlos a disposición también del sector del agua. Y luego soluciones propias, ¿no? Que ya tenemos diseñadas para utilities y que incluso para otras utilities y utilities de agua, como pueden ser algunas de las soluciones que hemos ya estado contando en las otras salas. Pueden ser soluciones de gestión de activo empresarial, toda la parte de optimizar mantenimientos, mejora de rendimientos, toda la parte de gestión de la medida inteligente, que como he comentado antes, pues está por llegar, ¿no? Con todos los contadores inteligentes, la implantación de sistemas GIS, soluciones específicas que bueno, ya hemos contado en otros foros, ¿no? Como soluciones de optimización de procesos en depuración para conseguir eficiencias y rendimientos a nivel de energía, de reducción de aditivos. Y soluciones, por ejemplo, que tenemos también para reducir o atacar a las fugas que pueden ocurrir en redes de abastecimiento en alta, ¿no? Un producto que tenemos que se llama OneSite Sensing, que trabaja a través del análisis de la información que a través de sensores se pone en la red y con la fibra óptica poder analizar esa información con algoritmia y poder detectar amenazas que nos puedan ocurrir en las redes, ¿no? Yo creo que un poco la propuesta de valor está en esas líneas y lógicamente hay mucho camino y recorrido por hacer, pero es el momento de hacerlo y bueno, podéis contar también con nosotros para todo ello, ¿no? O sea que bueno, si queréis luego ahondar en alguna cosa, pues estaremos por aquí sin problema. Gracias, Nacho. Pues ahí queda esa invitación. Desde luego, mucho camino por recorrer. Gracias a los tres por compartir esa experiencia. Decíais que no es digitalizar por digitalizar, ¿verdad? Que no va solo de tecnología, que es un proceso que tiene que ser global. Hay que hacerlo con sentido, con estrategia y poniendo a las personas siempre en el centro. Gracias, Nacho, Silvia, Francisco. Un fuerte aplauso para ellos, por favor, por haber estado con nosotros.